Hola, bienvenidos al siguiente laboratorio de Quick Labs. En esta oportunidad vamos a desarrollar un servicio backend. Dentro de los objetivos de este proyecto se encuentra crear y publicar mensajes en un tópico de Cloud PubSub, luego suscribirse a ese tópico para recibir los mensajes con una aplicación, un worker separado y utilizar una API de Machine Learning de Cloud Natural Language. Esto es para el análisis de sentimientos de las calificaciones que vamos a dar. Y también crear y configurar una instancia de base de datos de Cloud Spanner para insertar datos en la base de datos. Vamos a ver cómo realizar todo esto. Entonces, primero vamos a comenzar nuestro laboratorio. Activamos el CAPTCHA. Utilizaremos la suscripción para que no nos cobre los 9 créditos. Y vamos a esperar a que aprovisione las credenciales. Entonces, abrimos la consola de Google Cloud en una nueva ventana de incógnito. Vamos a copiar el correo primero, luego la contraseña. Y nos vamos a situar en la siguiente condición que dice preparar la aplicación para el quiz. Ya hemos venido trabajando con el proyecto del quiz, entonces ya lo conocemos. Sabemos que primero tenemos que clonar el código fuente en Cloud Shell. Primero aceptamos el mensaje de bienvenida, como siempre. De allí confirmamos que nuestra cuenta, aceptamos los términos y servicios y no es necesario que nos suscribamos a las actualizaciones por correo. Ok. Entonces, al activar la consola, nosotros ya hemos copiado el comando simplemente para clonar el repositorio dentro de nuestro proyecto. Muy bien. Entonces vamos a clonar el repositorio. Luego de eso tenemos que movernos a un siguiente directorio de trabajo y aplicar las configuraciones mediante ese archivo bash que contiene todo lo que necesitamos para el proyecto. De ahí ejecutar la aplicación web y luego trabajaremos en una segunda ventana. Entonces primero vamos a dirigirnos a la ubicación dentro de la carpeta que nos señala. ¿De acuerdo? Entonces luego vamos a utilizar la secuencia de comandos para configurar la aplicación. Autorizamos y esperamos a que esto ocurra. Nos situamos en el paso 3 para esperar a que podamos ejecutar la aplicación. Esto va a tardar solo unos segundos mientras termina de configurar. Dentro del laboratorio también nos ha dicho de que ignoremos los mensajes de incompatibilidad. Aquí está. Ok, entonces vamos a ejecutar la aplicación web. Vamos a ver si es que esto funciona con este comando, si no vamos a tener que hacer una pequeña variación. Es así, entonces con Python 2 no podemos correrla, vamos a utilizar Python 3. Solamente Python para correr. Muy bien, entonces sí, la aplicación ya empezó a correr. Y nos dice que luego de verificar que este mensaje como resultado hemos obtenido, en una segunda ventana cambiamos el directorio de trabajo. Quiere decir que vamos a venir acá a Cloud Shell y abrir una siguiente ventana.
Entonces nos movemos a la carpeta que indica que es la misma y vamos a correr el worker, la configuración para el worker. El worker lo que hace es exportar las variables de entorno, como ya lo hemos hecho anteriormente, y crear y configurar la cuenta de servicio, que es importante para movernos dentro del proyecto e imprimir el ID del proyecto Google Cloud Platform cuando termine. Además de ejecutar la aplicación trabajadora, quiere decir que este código Python Quiz Console Worker ya se encuentra dentro de la configuración. Ahora nos dice que revisemos la aplicación de Quiz. Damos preview en el puerto 8080. Y esto lo vamos a hacer casi todo el tiempo para probar qué es lo que contiene. Luego de responder la pregunta, nos vamos a send feedback. Y eso es muy importante que lo hagamos ahora. Porque esta es la secuencia inicial. Entonces, sabemos que es París. Vamos a ponerle un 3 esta vez. Y vamos a poner good. Simplemente para que guarde lo que le estamos colocando. Y apretar el botón. Entonces quiere decir que todavía parece que tenemos que configurar dentro del backend para que pueda recibir estas respuestas. Y luego nos dice que solamente vayamos a la primera ventana y que cancelemos la aplicación web en la primera ventana. Es decir, aquí. Con control C lo paramos. Ahora nos dice que examinemos el código de la aplicación de quiz. Nos está determinando que vayamos a ver PubSubPy, Language, AppyPy, SpannerPy, APIPy y WorkerPy. Estos 1, 2, 3, 4, 5 archivos son los que vamos a trabajar en los siguientes pasos. Entonces vamos a empezarlos a abrir uno por uno mientras vayamos trabajando. Acá nos dice que creemos un tópico en Cloud PubSub, para lo cual nos vamos a ir aquí. Cloud PubSub está un poquito más abajo. Topics. Y en Topics vamos a colocar feedback. En un nuevo tópico que vamos a crear. Creamos el tópico entonces. Muy bien. Y ahora se sitúa dentro del tópico. Entonces vamos luego a la segunda ventana. Y esto es para crear una suscripción de Cloud PubSub llamada Worker Subscription para el tema feedback que hemos creado. Y vamos a utilizar este comando. Gcloud PubSub Subscription Create Worker Subscription de Topic Feedback, que hace referencia al feedback. Cancelamos entonces este despliegue, pegamos el comando que acabamos de revisar y esperamos a que funcione. ¿De acuerdo? Entonces nos da el mensaje de confirmación que la suscripción ha sido creada. Ahora como ejemplo nos solicita que publiquemos un mensaje en un tema de Cloud PubSub, para lo cual, si se dan cuenta, el siguiente comando para publicar en el tópico llamado feedback, el mensaje Hello World es este. Entonces ya que estamos entendiendo el comando, lo colocamos. Muy bien, nos dice el ID del mensaje. Entonces, luego con el siguiente comando podemos recuperar el mensaje, y esto lo vamos a hacer a menudo, recuperar un mensaje de la suscripción de Cloud PubSub. Y nos aparece Hello World con su Message ID. Bien. Luego tenemos que publicar los mensajes de manera programática. Eso quiere decir que vamos a utilizar el backend en Python para hacerlo. Como les digo, nos vamos a mover dentro del editor de código de nuestra aplicación
y la vamos a abrir en una nueva ventana. Tenemos que ubicar el archivo pubsub.py y dentro de la secuencia de lo que tenemos que codear está cargar el módulo PubSub versión 1 desde el paquete Google Cloud, crear un cliente publisher de Cloud PubSub, obtener la ruta completamente calificada haciendo referencia al tema feedback de PubSub que se creó anteriormente. Todos los pasos se encuentran aquí, entonces vamos a hacerlos. ¿Cuál es la ubicación? La ubicación es Courses Developing Apps, Python y luego PubSub Language API Spanner Start. Courses Developing Apps, Python y PubSub Languages API y en Start. Luego en Start, el archivo que vamos a tocar primero es quiz gcp pubsub.py. Quiz gcp y pubsub.py. Vamos a bajar esto para que se pueda ver. Bien, entonces primero nos dice cargar el módulo de PubSub desde Google Cloud. Quiere decir que desde Google Cloud importamos PubSub versión 1. Luego, crear un PubSub Publisher Client. Utilizando el módulo que hemos importado, vamos a instanciar un publisher. Luego, creamos un suscriptor. Me parece que el suscriptor lo vamos a hacer después, entonces vamos a ir con la secuencia. Dice que creamos Create Topic Object to Reference Feedback Topic. Crear el tópico con referencia al tópico feedback. Que es esto de aquí que nos estaba pidiendo. Obtener la ruta calificada. Esto va aquí. Luego nos dice que en la función publish feedback del tópico feedback publiquemos un mensaje en el tema feedback. Y esto lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos que fijarnos en la indentación correcta. Con caracteres UTF-8 entonces. Y ahora guardamos el archivo. No lo vamos a cerrar porque vamos a continuar trabajando en él. Pero nos dice que vayamos ahora a escribir el código para usar la funcionalidad de publicación de PubSub dentro del archivo API.py, que se encuentra en quiz API, API.py. En esta oportunidad vamos a ignorar los posibles mensajes de error que nos estén dando. Tal vez sea un tema de compatibilidad, como ya lo hemos visto, pero lo he probado y sí funciona. Entonces ya estamos en API.py. Nos vamos a dirigir a la parte donde dice to do, importar PubSub desde donde lo invocamos.
Acá ya está Data Store. Entonces solamente debemos invocar PubSub. Aquí está. Bien. Luego dice que la función publish_feedback, que es la que se encuentra aquí abajo, quitemos la instrucción pass, esta instrucción. Y luego de eso tenemos que invocar a la función PubSub publish_feedback, que es esta función de aquí desde PubSubPy, y mostrar al cliente una respuesta que indique que se recibieron los comentarios. Bien, entonces vamos a copiar el contenido, vamos a sobreescribirlo por encima donde está el pass, pegamos, ok, vamos a guardar el archivo porque ya terminamos con él. Y ahora nos solicita que ejecutemos la aplicación y creemos un mensaje de PubSub. En la primera ventana de Cloudshare reiniciamos la aplicación si es que no se está ejecutando, pero me parece que ya la hemos detenido. Entonces regresamos a la terminal. Y acá en la terminal vemos que ambas, tanto el worker como la primera ventana, se encuentran detenidas. Entonces primero vamos a ejecutar la aplicación. Es el último comando que hemos corrido. Ahora que volvamos a obtener una vista de nuestra aplicación web. Por si acaso la voy a cerrar. Lo que teníamos antes y voy a volver a desplegarla. Luego nos dice, mientras ya está cargando, que demos en Take Test, vayamos a Places, otra vez respondamos la pregunta y enviemos un comentario de feedback. Vamos a ejecutar lo mismo que hicimos anteriormente entonces. Vamos a Take Test, Places, capital de Francia, Paris. Colocamos la respuesta, un 3 y ponemos justo. Y nos dice que al enviar el feedback en la segunda ventana recojamos de nuevo mediante el worker el mensaje que hemos colocado. Bien, entonces copiamos este comando para hacerlo de frente, enviamos el feedback. Ok, el feedback ya ha sido recogido, quiere decir que nosotros la aplicación como ya la teníamos inicialmente, ahora recoge feedback. Vamos a la segunda ventana y utilizamos el comando para recoger el comentario que ya hemos enviado. Aquí está, como puede ver, está nuestro rating que es good sobre el quiz places, con el rating que es 3, con el feedback good en el quiz places, como debe salirnos hasta al paso 7. Ahora luego nos dice que detengamos las aplicaciones de web y de consola. Bien, entonces vamos a cerrar otra vez la aplicación, solo para no confundirnos de qué versión vamos a trabajar. Y vamos a terminar con el despliegue de la consola. Ahora nos dice suscribirse a los temas de Cloud PubSub de manera programática. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir de nuevo a PubSubPy y dentro de la secuencia está declarar un cliente subscriber, que era el segundo método, claro, de los que venían en orden. Obtener una ruta completamente calificada haciendo referencia al worker subscription, que es desde donde nos devuelve los mensajes. Desplazar la función y quitar la instrucción pass del marcador de posición. Esto vamos a ver dónde es que se ejecuta y utilizar el cliente suscriptor para suscribirse a la suscripción, valga la redundancia, el worker, invocando la devolución de llamada cuando se recibe un mensaje. Bien, bien, bien. Entonces vamos al segundo método para tener un cliente suscriptor
de el tópico. Vamos a PubSubPy y esto se configura acá arriba. Aquí es el orden entonces donde tenemos que colocar el comando. Luego obtener la ruta calificada haciendo referencia al worker subscription. Luego en la función feedback usar el cliente para suscribirnos al worker invocando la evolución de llamada cuando se recibe un mensaje. Aquí es. Entonces ahora guardamos el archivo. Y escribimos el código para usar la funcionalidad de suscripción de PubSub. Para eso nos vamos a ir al worker, porque ya tenemos todo configurado para trabajar de frente con el worker. El worker se encuentra dentro del paquete de QuizGCP. QuizGCP, ¿dónde está el worker? WorkerPy, WorkerPy, WorkerPy. Está en Quiz Console, está. Quiz Console. Aquí está el WorkerPy. Bien, entonces la siguiente instrucción dice cargar el módulo PubSub del paquete de QuizGCP, como ya lo hemos hecho también para API-Py. Vamos en orden. Luego en la función de PubSub callback message confirmamos el mensaje. Con este método confirmamos el mensaje entonces. Y vamos a estar imprimiendo en consola que ya hemos recibido el mensaje y cuál ha sido el mensaje. Copiarlo uno por uno para ir en orden y saber qué es lo que estamos haciendo. De esta forma recibimos el mensaje y ahora lo siguiente es trabajar con la consola. Que el mensaje se encuentra recibido. Y que cargaremos el mensaje. Ok, no importa el orden. Bien. Luego que en la función principal registremos la función del controlador como la devolución de la llamada a la suscripción de PubSub. Diremos que el worker está empezando a trabajar y que está recibiendo la llamada de PubSub. ¿Dónde está la función principal? Bien, lo único que tenemos que colocar es esta sentencia. ¿De acuerdo? Ahora guardamos el archivo porque hemos terminado de trabajar con el WorkerPy. Por si acaso vamos a guardar todos, no vaya a ser que me haya saltado algún paso. Y ahora ejecutamos la aplicación y también la trabajadora y creamos un mensaje de PubSub. Para lo cual vamos a verificar de que ambos están detenidos.
Es cierto, vamos a volver a levantar primero la principal. Esperamos a que cargue. Ok. Y de ahí hacemos lo mismo con el worker. No, esta no es para el worker. El worker son dos sentencias atrás. Porque no hay ningún ítem que esté por cargar. Aquí está. Para levantar el worker. Encontré la sentencia. Bien, entonces vamos a otra vez ver en el puerto 8080. Tomar el test. Como nos dice acá, volver a places. Y ahora enviamos otro feedback. París otra vez. Vemos el feedback. Vamos a ponerle esta vez un 4. Y colocamos interesting como feedback. Bien, esto ya se guardó. Luego de eso que nos dice que regresemos a la segunda ventana y en la segunda ventana automáticamente de forma programática, como ya lo hemos hecho, debe recoger y debe darnos una confirmación de que ha recogido el mensaje con los mensajes de consola que hemos impreso. Ok, entonces vamos a la segunda ventana y de hecho aquí está, como se puede evidenciar. Entonces luego nos dice que detengamos las aplicaciones de web y consola. Control C a ambos. Y ahora usaremos la API de Cloud Natural Language para darle un análisis de sentimiento al tipo de valoración que le estamos dando al quiz. Para lo cual nos dice que vayamos al archivo de la carpeta GCP Language API Py. Como siempre cerramos la aplicación anteriormente desplegada. Vamos a Language API Py. Ahora ya tenemos 4 de los 5 archivos que íbamos a abrir. Dentro de la secuencia dice que debemos cargar el módulo language del paquete Google Cloud. Esto se hace así. From Google Cloud importamos language entonces. Y ahora nos dice que carguemos los módulos enums y types del paquete Google Cloud Language. Entonces copiamos lo que tenemos que cargar. De ahí viene asignar el texto del comentario a la propiedad content del objeto. ¿Esto dónde está? Asignar el texto del comentario a la propiedad content. Porque luego nos dice establecer el valor type como el tipo correspondiente a plain text, que está acá abajo dentro de la función de análisis, y usar el objeto del Natural Language, que es el objeto LangClient que ya tenemos, para analizar las opiniones del documento. Entonces, finalmente vamos a terminar modificando la función. La función ya está prescrita y que se encuentra aquí. Entonces, ahora sí nos dirigimos a trabajar con la función. Nos dice que debemos crear un objeto documento. Bien. Y aplicar el análisis de sentimientos con el módulo que hemos importado dentro del objeto. Y que luego retornemos su score.
Y ahora guardamos el archivo. Vamos a guardar todo entonces. Y ahora en WorkerPy vamos a escribir el código para usar la funcionalidad del API de Natural Language. Entonces, en el archivo WorkerPy cargaremos el módulo de Language API. Quiere decir que luego de importar PubSub vamos a importar Language API dentro de WorkerPy. Vamos hasta arriba y luego de PubSub colocamos Language API. Y dice que en la función de PubSub callback con el parámetro de mensaje y después del código que ya está, realicemos la detección de opiniones en los comentarios. Registremos la puntuación de la consola, asignemos una nueva propiedad de puntuación al objeto feedback y mostremos los datos del mensaje. Vamos a ver entonces hasta qué punto es que ya está avanzada esa función de PubSub callback message, que ya había recibido el mensaje, y luego dice que utilicemos el módulo de Language API para analizar el sentimiento. Cargamos el score entonces. Y asignamos el score a una nueva propiedad. Y guardamos el archivo. Dice que ejecutemos las aplicaciones web y worker y probemos el API de Natural Language. Vamos a regresar a la primera ventana de Cloud Shell, ejecutar la aplicación web y cambiar a la segunda ventana y reiniciar la aplicación trabajadora. Me parece que hemos detenido ambas. Sí, entonces vamos a volver a correr ServerPy, a correr el worker. Bien, y ahora una vista previa, volvamos a tomar places y vemos un feedback. Supuestamente el score de Sentimental Analysis va a aparecer abajo, automáticamente y de forma programática. Vamos a revisar si es que esto ocurre de esta manera. Puerto 8080. Tomamos el test entonces. Test de places. Otra vez es París lo que vamos a seleccionar. De hecho, lo hemos hecho bien. Y esta vez vamos a darle unos 5 puntos y vamos a poner Terrific como feedback. Envía el feedback y nos aparece el score, obviamente positivo, cercano a 1, de cómo hemos valorado nosotros la aplicación. Luego dice que detengamos las aplicaciones web y de consola. Esto vamos a hacerlo así. Control C en ambos. Y ahora viene trabajar con todos esos datos dentro de una base de datos de Cloud Spanner. Para lo cual tenemos que ir a Cloud Spanner. Lo encontramos como Spanner y vamos a crear una instancia. Ok, estamos en Spanner entonces. Creamos una instancia. El nombre de la instancia será Quiz Instance. Y vamos a seleccionar US Central One como región.
Vemos que se duplica el ID en el nombre y US Central One vamos a coger como región. Luego solamente tenemos que darle crear, ¿verdad? Y posterior a eso, de que se ha creado, va a demorar unos segundos. Tenemos que configurar una base de datos para que pueda recibir los datos ahí. Entonces creamos la base de datos. Tenemos que establecer el nombre primero, que va a ser quiz database. Continuar. Esto ya viene preseleccionado para editar como texto y únicamente vamos a crear la base de datos. Cloud Spanner. Luego vamos a dar en crear. Tiene que aparecer así como va a estar. Y creamos entonces. Esto no va a tardar. Luego dice que escribamos código para conservar datos en Cloud Spanner, para lo cual tenemos que dirigirnos a Spanner Py, cargar el módulo Spanner dentro del paquete que viene en el paquete de Google Cloud, crear el cliente de Cloud Spanner, obtener la referencia a la instancia de Spanner y obtener la referencia a la base de datos de Spanner. Vamos a hacerlo paso por paso entonces. Parece que esto ya está. Ahora sí vamos a abrir el quinto archivo que teníamos que revisar. Dentro de GCP, aquí está Spanner Py. Se encuentran algunas instrucciones. Primero tenemos que importar el módulo de Spanner. Ya hemos importado varios módulos, entonces sabemos cómo se hace. Creamos el cliente Spanner. Obtenemos la referencia a Cloud Spanner con el nombre Quiz Instance, como lo hemos llamado. Y también la referencia a la base de datos que se desprende de la instancia. Luego nos vamos a la función SaveFeedback y creamos un objeto database batch con un bloque with que se puede usar para realizar varias operaciones en una base de datos de Spanner. Luego creamos una clave para el registro de comentarios desde las propiedades email, quiz y timestamp de los datos. Desde la propiedad email entonces usamos la función reverse email para crear una string revertida con el correo electrónico de entrada. Por ejemplo, si tenemos un correo electrónico como el que ya hemos visto que se coloca arriba para mostrar que es nuestra sesión, la salida va a ser la siguiente, quitando el arroba. Y esto lo va a hacer mediante un método string. Entonces, luego usaremos el objeto bash para insertar un registro mediante el conjunto de columnas y valores. Vamos a ir paso a paso. Tenemos que ir primero a la función SaveFeedback. Y hasta aquí. Como todo nos dice crear un objeto batch. Tenemos que identarlo bien. Esto tiene que estar a la altura del Michi. A la altura del comentario. Establecemos qué es lo que va a guardar. Y tenemos que tener cuidado en la indentación de lo siguiente que vamos a colocar. Tiene que estar a la altura de los comentarios entonces. Solo por estética vamos a subir el último comentario.
Ahora vamos a guardar el archivo. Y por último vamos a trabajar dentro de WorkerPy. Donde vamos a cargar el módulo Spanner. Aquí arribita, luego de Language API, tenemos que colocar Spanner. Y vamos a terminar de completar los métodos que faltan entonces. Después del código existente de la función PubSub callback message, guardamos los comentarios en el Spanner. Y registramos el mensaje de la consola para informar que se guardaron los comentarios. Entonces, luego nos vamos a la función callback message que está aquí. Y nos faltan algunos métodos que están acá abajo. Vamos a revisar paso a paso a ver si tenemos todos, para no equivocarnos en nada. Está bien, reconoce el mensaje. Tenemos los dos mensajes de impresión de consola con respecto al mensaje. Tenemos lo que corresponde al score de nuestro feedback. Bien, y ahora utilizaremos Spanner, está abajito, para guardar lo que hemos obtenido. Y cargar el mensaje en consola entonces, con un log.info es suficiente, de que se guardó el feedback. Correcto. Y ahora vamos a ejecutar las aplicaciones otra vez y probar Cloud Spanner. Salvamos todo en lo que hemos trabajado. Ambos se encuentran deshabilitadas, entonces vamos a volver a levantar la aplicación. Vamos a volver a levantar el worker desde la primera ventana. Vamos a darle previsualizar en el puerto 8080, volver a tomar places, enviar un feedback y regresar a la segunda ventana de CloudShell. Vamos a ingresar otro mensaje ahora, tal vez para ver cómo cambia la valoración. Ok, mientras ya cargó la aplicación. Tomamos el test, otra vez places. Vamos a dar París. Vamos a darle un 2, esta vez vamos a darle una calificación no tan positiva. Vamos a poner en vez de Terrific, que decía que era bueno, vamos a ponerle Terrible. Que no nos gustó, que nos fue mal. Enviamos, dice que luego de enviar el feedback de forma programática en la segunda ventana va a aparecer de que el feedback ya se ha salvado. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Esperamos a que se guarde. Vamos a la segunda ventana. Y el feedback ya se guardó. Entonces, ahora tenemos que ver en Spanner de qué forma es que se ha guardado. Tenemos que consultarlo utilizando un select from feedback y ejecutar la consulta. Esto vamos a hacerlo. Primero vamos a ir a Spanner, seleccionar Quiz Instance, Quiz Database y luego consultar. Y luego consultar. Quiz Database. Quiz Instance, Quiz Database y Query. Ingresamos la consulta entonces. Run Query. Ok. Y aquí está. Nuestro feedback que fue terrible, como lo pusimos anteriormente. Está nuestro score, que es el score negativo, como ya hemos visto. Y la huella de tiempo que se ha guardado. Entonces, hemos terminado con este laboratorio. Ha sido un poco largo. Espero que hayan seguido todos los pasos. Vamos primero a calificar cada uno de nuestros progresos. Hemos configurado la aplicación, es cierto, debe valorarnos que sí, con 50 puntos. De ahí hemos trabajado con Cloud PubSub, sí.
Ok, hemos creado un tópico y luego creamos una instancia y una base de datos en Cloud Spanner. Está bien, entonces tenemos los 100 puntos de estos laboratorios. Ahora vamos a finalizar el laboratorio. Muchas gracias por ver este video.